Estamos en un nuevo folio. Este mes vamos a estar desde la palabra del Señor tratando el tema la gracia en fraternidad, porque la amistad cristiana, la hermandad cristiana también es un regalo del Señor cuando nosotros aprendemos a vivir la fraternidad en los términos de Dios. Vamos a leer hoy día en el libro de Mateo, el capítulo 16, pero si usted lo busca, hay también un versículo, y es un proverbio que dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. ¿Qué le parece? Maravilloso. Bueno, normalmente nosotros tenemos la tendencia a medir la amistad en cuanto a lo que recibimos. Esto es la naturaleza humana. Pero entendemos por la palabra del Señor que siempre es más bienaventurado dar que recibir. También la Escritura nos dice que el que quiere amigos ha de mostrarse también amigo. Y en la palabra de Dios, la Escritura llega a decir que Él quiso, desde antes de la fundación del mundo, que su pueblo cohabitara en fraternidad, en amistad, un vínculo, un lazo que no depende de ningún esfuerzo personal, aunque obviamente nosotros tenemos que invertir en el crecimiento de la fraternidad y la amistad. Pero la fraternidad de la iglesia es producto de la presencia de Dios en la vida de las personas. El hecho de que Cristo esté morando por la fe en nuestros corazones es la única fortaleza que permite que la fraternidad, la hermandad, la amistad cristiana pueda permanecer. Por eso tengo un título para el énfasis de este mes de octubre: Gracia en fraternidad. Puede parecer, o nos puede de alguna manera ser dificultoso entender el sentido del título, difícil de comprenderlo, difícil de asimilarlo, porque fraternidad en nuestro lenguaje cristiano evangélico es la hermandad, y somos hermanos porque somos parte de la familia de Dios. Esa es nuestra hermandad. No hay otra fuente que nos dé esa afiliación que no sea ni siquiera el que amamos a Cristo. Somos hermanos porque fue leído durante el devocional en el libro 1 de Juan. Voy a hacer una referencia en un minuto más a ello, pero porque Dios nos ama. Por eso es que nosotros podemos llegar a ser hermanos, no porque amamos a Dios, ni siquiera eso. El versículo nos decía que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y cuando el amor de Dios llegó a nuestros corazones, es en ese preciso instante en que realmente conocimos el amor. Así que la fraternidad, que es la hermandad cristiana, es gracia, es un regalo, es un privilegio, es una distinción especial, es un signo espiritual que define la relación entre los creyentes. Nosotros tenemos que aprender a vivir en fraternidad. Nosotros en la vida, por diferentes motivos, tenemos muchos conocidos, pero esa realidad de simples conocidos no puede darse en la iglesia. En la iglesia todos debemos conocernos profundamente. Debemos conocernos entrañablemente
y apreciarnos amorosamente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero para llegar a eso necesitamos encontrar la fuente que nos une. Nosotros decimos Cristo, amén, por supuesto. Cristo es la fuente de unión. Cristo es la coyuntura que une nuestra fraternidad. Pero la calidad de relación que nosotros seamos capaces de establecer con el Señor Jesús va a marcar, va a barnizar, bautizar, que es otro sinónimo de nosotros estamos enchapados en Cristo, que es lo que significa también bautismo, bañados, sumergidos. Esa relación con el Señor es la que va a distinguir la calidad de relación que nosotros tengamos unos con otros. Si nuestro amor por el Señor es débil, nuestro amor por la iglesia y los hermanos también va a ser débil. Si por las cosas del Señor tenemos un amor indiferente, la relación entre los hermanos también será una relación indiferente. Mateo, que significa apegado a Dios. Por eso es que mi hijo Mateo se llama Mateo. ¿Qué es lo que quiero yo de él? Que viva toda su vida apegado a Dios, aferrado a Dios, agarrado a Dios. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, nos va y nos proporciona la base fundamental para nuestra vida en común como cristianos. No es posible que un cristiano no ame a otros cristianos. Mateo 16, 13 al 20, habla el Señor. Esta vez voy a leer directamente de la NBI. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los antiguos profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en nosotros. Esta porción de la Escritura, por supuesto, extraordinaria, es tremenda y especialmente suficiente para que nosotros seamos capaces de establecer que toda la experiencia cristiana se vive en el marco, en el ambiente de la iglesia. Sin duda que este es uno de los mensajes poco amigables de esta época, porque estamos en un tiempo donde la secularización de la fe es evidente. Estamos en una época en que hay un convencimiento de que se puede estar en la perfecta voluntad de Dios y estar en plena comunión con Dios, desprendiéndose o desconectándose de la iglesia. Y a través de la Escritura, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, toda la experiencia con Dios es en la iglesia. A menos que por un accidente muy extraordinario quedásemos aislados en alguna región remota
esa es la única posibilidad. Ahí estaríamos nosotros congregados con ángeles, como le pasó, por ejemplo, al apóstol Juan en la isla de Patmos, que aunque estaba botadito allí solo, se congregaba con los ángeles. Pero de no ser ese el caso, la fe cristiana se vive en conjunto, se vive en el hogar espiritual que es la iglesia. Dios, a través de toda su palabra, no presenta ni siquiera un tercio, un cuarto o medio versículo en el cual se justifique la fe separado de la iglesia. Esta es la porción extraordinaria. Es la porción suficiente para establecer que la experiencia cristiana se vive en el marco, en el ambiente de la iglesia. El Señor Jesús, en este especial encuentro con sus discípulos, tenía la inquietud de, aunque Él conoce los corazones, por supuesto, y los conocía en ese momento, la inquietud de si sus discípulos, hasta ese momento, pregunta que también nos hace a nosotros, realmente entendemos en qué, cómo se funda nuestra filiación con Él. El Señor quería, no para sí mismo, sino que para sus discípulos, que comprobaran si realmente estaban entendiendo quién verdaderamente era Él. Así como en ese tiempo se levantaron muchos comentarios y opiniones acerca de lo que era la labor, el trabajo, la figura misma del Señor Jesús. Tuvo algunos adeptos, tuvo detractores, el mundo hablaba de Jesús. Así como en este tiempo, muchos hoy hablan de Jesús, algunos con cierta admiración, otros con absoluto repudio, pero de Jesús se habla. Pero al Señor no le importa lo que dice el mundo. Él llegó a decir incluso que si blasfemaban de Él, hasta ese pecado Él sería capaz de perdonarlo. Pero para el Señor Jesús lo trascendente era qué pensaban de Él ese círculo íntimo que Él había formado con los 12. En las primeras respuestas se nota que entre los discípulos todavía no había, en todos por lo menos, la clara convicción de que Él era el Cristo. Porque algunas de estas respuestas parecían de alguna manera consentir. Ellos reconocían, sus discípulos, en Jesús a alguien especial. Pero en algunos se notaba que todavía no estaba grabado a fuego en sus corazones que efectivamente Jesús es el Señor. Así que en esta primera parte el Señor Jesús, en este interrogatorio que busca sacar de los corazones la fe genuina, establece los principios de quiénes iban a ser los miembros que genuinamente podrían llevar el honor, no el orgullo, la alegría, el gozo de ser parte de la familia de Dios, la iglesia. El versículo nos da, o la porción nos da algunos antecedentes que son importantes de tomar en cuenta. Versículo 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo era una ciudad de idolatría. De hecho, el nombre es un nombre idólatra. Felipe, que era hermano del rey Herodes, en el ánimo de congraciarse con César, emperador de Roma, funda esta ciudad y le pone Cesarea de Filipo, que significa la ofrenda de Felipe al gran rey y señor César, emperador de Roma. Esa era la inscripción. Esa era la dedicatoria que tenía la ciudad de Cesarea de Filipo. Felipe hizo esta ciudad para honrar
la divinidad que gobernaba el mundo, el cual era César, el emperador de Roma. Era una ciudad de idolatría, era una ciudad también de política, era un centro neurálgico. También era una ciudad militar. Las principales fuerzas del imperio dominante, Roma en ese tiempo, estaban allí. Era la ciudad donde se producía el recambio, las tropas que venían de refuerzo y las que eran enviadas o de retorno a descanso o a otra situación. Era una ciudad de gran vigor, dinámica. Una ciudad donde había mucha actividad religiosa, mucha actividad política, también mucha actividad militar. Era un centro neurálgico en la región. Por lo tanto, era una ciudad también cosmopolita. Muchas corrientes de pensamiento del mundo allí confluían. El judaísmo, el helenismo, que era la cultura griega. Había mucho también de zoroastrismo, la religión de los persas. Recuerden que la reina Esther tenía un nombre zoroastra, pues se llamaba Esther, Istra. Ya el año pasado, predicando de Esther, expliqué esa situación. Por lo tanto, era importante para el Señor Jesús, en medio de tanta influencia, en medio de tanta información, en medio de tanto bombardeo de religiones, de política, de filosofía, etcétera, etcétera. Yo sé, dice el Señor, que todos ellos, desde diferentes posturas, como se usa decir esta hora, desde diferentes cosmovisión, todos piensan algo de mí. Pero, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Qué han recibido? ¿Cuál es la declaración que sale de sus corazones? Pedro parece que es el más resuelto y dice, tú eres el Cristo. Para Pedro como judío, esta declaración es trascendente. Está diciendo, Señor, tú eres por quien nosotros hemos vivido y esperado toda nuestra vida. Eres el Cristo de Dios, eres el Hijo del Dios viviente, eres el Señor, eres la Escritura, eres la promesa, eres Dios con nosotros. Pedro, el más limitado aparentemente de todos los discípulos, pero con su corazón, con fervor espiritual, lleno del Espíritu Santo en esta ocasión, dice, Señor, el mundo tiene muchas ideas acerca de ti, pero para mí, Pedro, Kefas, Pedro, tú eres el Cristo de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan comparado con esta sociedad, quizás yo sea el más neófito, el menos preparado, el menos erudito, soy un pescador sin letras, pero para mí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice a Pedro, feliz Pedro, dichoso Pedro, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, Simón hijo de Jonás. Porque esto que tú has sido capaz de declarar, que efectivamente yo soy la palabra encarnada, que efectivamente yo soy el Cristo de Dios, que efectivamente yo soy Dios en medio de esta tierra, no se descubre con filosofía, ni con política, ni con mucho estudio. Solo se recibe si el Espíritu Santo de Dios lo revela. Y nosotros somos capaces de reconocer contra toda adversidad, contra viento y marea, que efectivamente Jesucristo es el todo de nuestra existencia, solo si el Espíritu Santo nos revela en nuestra mente, en nuestro corazón, que efectivamente Cristo es quien dice ser y es todo lo que la Biblia dice de Él. Él es el Cristo de Dios. En Cesarea de Filipo, ninguno de los escenarios que el Señor Jesús usó fueron todos improvisados. Todo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, para que en ese preciso momento y en ese lugar específico, Simón Pedro nos pudiera transmitir a nosotros, desde la fe revelada por el Espíritu en su corazón, que Jesucristo es el Señor, y que esa es la fe que nosotros nos hace hijos de Dios. Y como regalo ampliado de la gracia, todos los que hemos creído y depositado ese tipo de fe en la persona de Jesús,
somos hermanos. Y hermanos, con una bendición, con un llamado que es eterno y una amistad que también un día se prolongará eternamente. Aquí tenemos el más importante precedente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cristo es el título por excelencia por el cual nosotros reverenciamos al Señor. Él es el Cristo, el Mesías de Dios. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor en nuestras vidas. Ahora, indudablemente, permanentemente, seguiremos nosotros recibiendo una y otra opinión acerca de Jesús. Pero en esta relación con el Señor no importa una opinión. Lo que el Señor buscaba del corazón de sus discípulos era convicción. Y eso es algo que marca una diferencia extraordinaria. La confesión de Pedro abre su corazón y dice: esta es mi convicción. Y hermanos, convicción es por lo cual las personas llegan a ser capaces de vivir y morir. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, y la semana pasada, ¿cierto?, los niños de la escuela dominical, los adolescentes nos relataban en el camino romano uno de estos versículos, que obviamente son la declaración de convicción más potente que podemos hacer nosotros, que establece nuestra relación con Dios y afirma nuestra fraternidad en el Señor. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Y esa es la fe, hermano, que a nosotros nos permite caminar, como cantaban los antiguos hermanos puritanos, sin vacilar, marchar. Recuerda, hermano, que yo expliqué y lo hago nuevamente. Recuerda que la palabra puritano no significa santurrón, sino que puritano es aquel que todos los días busca en la palabra de Dios purificarse para el Señor. Que el mundo, lamentablemente, burlonamente haya usado este término para menoscabar, para menospreciar, para denotar nuestra fe. Bueno, esa es otra cosa. Pero son opiniones del mundo. A nosotros lo que nos interesa es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Amén. Bueno, el versículo 16, que estamos en Mateo 16, del 13 al 15 descubrimos esta tremenda declaración de fe y cómo el Señor la confirma diciendo: Simón, hijo de Jonás, eres dichoso, eres bienaventurado, porque no has sido capaz de revelar, de expresar una verdad, una convicción que no le es dado a hombre de manera natural, sino que sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. En el versículo 16 dice la Escritura, confirmando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como afirma Pedro. Necesitamos a esta sola línea hacer también una segunda revisión. Esta declaración del apóstol Pedro, junto con satisfacer, por supuesto, la demanda del Señor, se vuelve, insisto, se vuelve en el principio básico para ser considerado genuinamente como genuino miembro de la iglesia del Señor. El Señor Jesús es la razón de nuestro existir. El Señor Jesús es por el cual nosotros deberíamos valorar por quién vivir o morir. Ese es Jesús, el Señor.
Él es el Hijo del Dios Altísimo. Era la fe que expresó el apóstol Pedro. Es decir, todos los títulos que yo pudiese imaginar de la divinidad descansan en la persona de Jesús. Por eso se vuelve tan importante la confesión de Pedro. Pero esta confesión que aparentemente a nosotros nos resulta sencilla, que él dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nada más, basta y sobra. Pero en términos espirituales, esa declaración podríamos compararla con la punta de un iceberg. Jesús es todo lo que él dijo ser, como lo expresó C.S. Lewis, pero también es todo lo que la Biblia dice de él. Hoy en día encontramos mucha gente, incluso en el plano supuestamente evangélico, que tiene ideas del Señor Jesús, pero no precisamente conforme a la Escritura. En la mañana vimos algo de eso. Comenzamos a estudiar un desafío intelectual y espiritual que se titula Pensar desde la Biblia. Hoy en día hay muchas cosas que pasan alrededor de la iglesia y los cristianos no son capaces de tener opiniones porque no saben lo que la Biblia dice respecto de estos temas. Y estuvimos viendo el caso de la niña Greta Thunberg, ¿cierto? Muy famoso en estos días. Y los errores que, de acuerdo a la Escritura, ella comete. Pero lamentablemente, si no vamos a la palabra del Señor, no vamos a conocer verdaderamente a Dios, ni qué piensa Él acerca de lo que en nuestra vida acontece. Por eso es que la declaración de Pedro es tan significativa para nosotros, porque cuando él dice y reconoce, confiesa que Jesucristo es verdaderamente el Señor, es todo lo que Él dice que es y todo lo que la Biblia dice de Él, nosotros encontramos respuesta a todos los eventos que hay en el mundo. Porque recuerden que Cristo en el principio estaba fundando el mundo. Él sabe todo lo que va a acontecer, sabe lo que está aconteciendo, sabe todo lo que pasó. Por eso es que cuando nosotros somos la iglesia de Dios, estamos en palco privilegiado. Permanecemos permanentemente en comunión con el Señor en este señorío. Si permanecemos en la iglesia, que a través de la palabra del Señor nos educa, hermano, ningún acontecimiento alrededor nos será desconocido. Tendremos la capacidad espiritual de discernir e interpretar todos los acontecimientos, porque Cristo los conoce todos y todo lo que va a pasar en el mundo ya está escrito, nada es sorpresa. Salomón en el capítulo 3 del Eclesiastés dice que todo lo que será ya fue. Nada de lo que viene en el futuro va a sorprender a Dios, y los que estamos en plena comunión con Dios tampoco seremos sorprendidos. Así que esta declaración y vivir en la iglesia del Señor contiene esta bendición. Al estar perfectamente unidos y congregados en la iglesia que Él fundó, por supuesto estamos protegidos, gloria al Señor por todas las cosas, pero también estamos instruidos. Todo lo que Dios quiere hacer y va a permitir que pase en el mundo, Él nos lo va a transmitir por medio de su palabra. El Espíritu Santo permeabiliza nuestra mente para entender la mente de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto estamos en perfecta condición para entender todos los eventos que hoy acontecen, presentes y futuros. Bendito sea el Señor. Eso significa ser parte de la iglesia, tener la mente de Cristo y estar todos los días desde su palabra, el Espíritu Santo en nuestros corazones, diciendo: esto es lo que va a pasar. No recuerdo bien el versículo, pero en el capítulo 3 de Amós, el Señor dice: Jehová no hará nada sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Y nosotros somos profetas de Dios para decir al mundo que hay un Salvador, y ese es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Y hay algo tremendo. Cuando Pedro declara a Jesús
y hace esta tremenda confesión, hermanos, hay un contexto inteligente que analizar. Porque en términos de la Biblia, leíamos nosotros en Romanos, ¿cierto? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amén. ¿Qué significa en la Biblia confesar? ¿Qué significó en este caso que Pedro confesara que Jesucristo es el Señor? Confesar es más que un reconocimiento. La Biblia usa una palabra griega, porque nosotros recibimos primero la Biblia en griego. Usa la palabra homologeo. Y la palabra homologeo significa hablar una misma cosa o estar de acuerdo en una misma cosa. Entonces, cuando Pedro confesó que Jesucristo es el Señor, lo que él está diciendo, Señor Jesús, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando tú dices que eres el Señor, yo estoy de acuerdo que tú eres el Señor. Estoy de acuerdo contigo, no tengo otro pensamiento ajeno. Si tú dices que eres el Señor, eres el Señor. Cuando tú dices que eres el Salvador del mundo, eres el Salvador del mundo. Cuando tú dices que eres el Hijo de Dios, para mí tú eres el Hijo de Dios, sin ningún lugar a dudas. Eso es confesar, tener el mismo pensamiento. Cuando nosotros confesamos a Cristo, decimos que pensamos del mundo lo mismo que piensa Cristo del mundo. Cuando el Señor se compadece de los hombres, nosotros igual que el Señor estamos de acuerdo y nos compadecemos de los hombres. Cuando vemos que el Señor hace justicia con los hombres, nosotros también entendemos que es justo que el Señor haga justicia. Porque en este tiempo muchos hermanos cristianos, incluso de la denominación bautista, dicen, no hay predestinación, porque no están de acuerdo, no tienen el mismo pensamiento de Cristo, no han sido capaces de confesarlo genuinamente como Señor. Porque así como por herencia y gracia tenemos salvación, también los pecadores no arrepentidos, ellos con toda justicia irán al destino que está preparado para ellos. Y decimos, no puede ser que Dios haga esto porque no tienen la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, creemos que el Señor es misericordioso y justo, pero nunca injusto. Entonces la palabra homologeo que usa la Escritura cuando habla de confesar, y es lo que hizo el apóstol Pedro, confesó que Jesús era el Señor, él dijo, estoy de acuerdo. Cuando Pedro declara, cuando esa es la declaración que inunda su boca, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, está diciendo, Señor Jesús, yo, Pedro, Kefas, Pietro, como quieras llamarme, Simón, como mi padre, creo de todo corazón que tú eres lo que has dicho ser. Yo creo que tú eres lo que toda la Escritura dice. Confieso, estoy de acuerdo, no tengo otra opinión, tú eres el Cristo de Dios, para mí y también para todos mis hermanos. En Juan capítulo 7, versículo 38, dice el Señor Jesús en su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Bendito sea el Señor, en la parte A dice eso, ¿cierto? Así que es tremendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la clave está en que el versículo es claro y potente. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el mundo, no como dicen los intelectuales de la época, no como dicen los historiadores, ¿cierto? No como dicen las sectas, sino que como dice la Escritura.
Porque nosotros encontramos aún en el mundo evangélico, y repito, que hay personas que creen en Cristo, pero no como dice la Escritura. Porque la Escritura dice que el Señor Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, pero también para condenar los pecados. Así como el Señor tiene autoridad para declarar salvación, Él también tiene autoridad para declarar condenación. En Juan 3, 16 al 18. Él puede decir, Él es el que decide si cada uno está o no en la exigencia del Eterno. Pero lo importante es que nosotros, los hijos de Dios, llegamos a tener este nombre, como dice Juan 1:12, que a los que creyeron y a los que le recibieron, que significa en los términos que enseña la Escritura, son hijos de Dios. Si nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, en los términos que enseña la Escritura, somos verdaderamente hijos de Dios y hermanos. Algunos me pueden decir, hermano, yo soy cristiano también, soy de esta denominación o incluso soy bautista, pero yo creo que si un cristiano no habla en lenguas, no es salvo. Entonces no es mi hermano. Antiguamente cantábamos un corito evangélico que decía, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario está, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano se... No basta con que nos demos la mano ni que tengamos poleras con versículos. Si creemos que Jesucristo es el Señor, como dice la Escritura, entonces somos hijos de Dios y hermanos eternos en esa fe que descansa en Cristo el Señor. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Yo tengo hermanos que son hijos de mi padre y de mi madre, aunque mis padres tuvieron un hijo que no es mi hermano. Pero ellos son de los que dicen, yo creo, pero a mi manera, y a mi manera es sin orar, es sin la Biblia, es sin congregarme, a mi manera es como yo siento a Dios. Si siguen pensando así, mi papá solo me va a ver a mí en los cielos. Así que quien no haya creído en Cristo y recibido a Cristo, lo decía Juan 1:12, como dice la Escritura, y lo acabamos de comprobar acá en Romanos, la verdad es que no podemos nosotros tergiversar, acomodar la palabra de Dios de manera que construyamos un evangelio un poquito más tratable, más llevable. No es así. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y síganme. Y a veces esa cruz significa aceptar la palabra tal cual nos ha sido escrita. Pedro confesó, es decir, yo puedo y estoy en la condición de ser hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque no tengo desacuerdos con el Señor. Por medio del profeta Esdras, Dios preguntó a Israel, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Cómo es posible ser la iglesia de Dios y nosotros decir, Señor, yo no creo que tú condenes? Yo no creo que esta salvación no es para todos los hombres, pero la Escritura nos dice que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también glorificó. ¿Cómo puedo yo estar en desacuerdo con el Señor y todavía pretender ser su hijo? ¿Cómo pueden estar en desacuerdo con la fe que tenemos en la Escritura y pretender llamarse hermanos? Ayúdanos el Señor con su misericordia. Pero aquí hay algo muy extraordinario y es a donde tenemos que terminar. El versículo 17 decía, feliz, dichoso, bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Son esas cosas que dice 1 Corintios capítulo 2, deben discernirse espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios que nos pone en nuestra mente. Porque de otra manera, en la lógica humana,
no hay posibilidad de entender cabalmente el plan de Dios. Pero el versículo 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, para ser parte de la iglesia de Dios, para realmente llevar la camiseta del reino de Dios, la bandera, el estandarte, que es la cruz extendida de Cristo, ¿cierto? La tab del abecedario. Tenemos que tener este tipo de fe. Y nuestra filiación con Dios y con los hermanos se sustenta en esta declaración, en este principio. Los que por revelación única del Espíritu Santo hemos llegado a la convicción plena de que Jesucristo es el Señor y que los que hemos creído en Él somos su cuerpo, entonces sí, con dignidad, no con orgullo, no con vanidad, con dignidad podemos defender nuestro título de ser miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Por eso que Él dice, y sobre esta fe, sobre esta declaración absoluta, es decir, sobre aquellos que están absolutamente de acuerdo conmigo en todas las cosas, fundaré mi iglesia. Esta expresión mi significa hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, hay muchas confesiones, pero solo los que creen de esta manera son verdaderamente mi iglesia. Una iglesia que proclama, que declara, que confiesa que solamente Jesús es el Señor y es el único que define el destino eterno de los hombres, es Él. Entonces sí somos iglesia del Señor. Esta expresión, ¿cierto?, es sin duda una de las más incomprendidas de las dichas por el Señor Jesús. Muchos de los púlpitos quisieran cometer verbicidio, asesinar este versículo, porque es demasiado potente y contradictor a la mentalidad humana. Es el más incomprendido de las expresiones que el Señor haya pronunciado, porque incluso cristianos hoy piensan que es posible la vida cristiana desprendida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la gente se desprende, se desconecta o llega a creer, lo hace en una convicción contradictoria, una contradicción vital, de que esto de congregarse es secundario. Es uno de los actos espirituales que están en un rango menor. Pero si nosotros nos damos cuenta, la confesión del apóstol Pedro frente al Señor Jesús, en las condiciones en que se dan y con el énfasis que el propio Señor Jesús establece, dice: la gente que tiene esta fe vivirá en torno a mí. Cristo es el imán de nuestra fe, Él es la atracción principal. Y si Cristo está en un lugar, en la esquina del lugar, centrado, entronado, nosotros seremos atraídos a estar en el lugar donde el Señor es reconocido, donde el Señor es alabado, donde el Señor es honrado, donde el Señor es proclamado, donde el Señor recibe toda la honra, la gloria y la alabanza que Él merece. El lugar donde se le proclama, el lugar donde efectivamente los que están ahí creen que Él es lo que dijo que era y que creen lo que la Biblia dice acerca de lo que Él es. Hay un convencimiento extraño que se ha metido en el corazón y en la mente de muchos, que dicen que este acto, estar y ser parte de la iglesia, es un acto genérico, que en cualquier lugar donde yo voy, allí está la iglesia. La iglesia está en cada pequeño grupo, como los 12 que estaban con el Señor Jesús, declarando que Él era el Cristo de Dios.
Por eso el Señor Jesús dijo, donde hay 2 o 3 en perfecto acuerdo conmigo, he aquí, yo estoy en medio. No, cuando nosotros a veces para justificar una reunión donde somos poquitos decimos, bueno, el Señor dice en su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio. Y amén, es así. Pero congregado significa que estamos en perfecto acuerdo con un solo propósito, que es adorar a Dios. Porque en el griego de la Biblia la palabra iglesia significa asamblea y nos llegó a nosotros por la Septuaginta, que es la versión, la primera vez que se pasó la Biblia del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque no había cómo expresar en el griego la palabra cajal de los hebreos, que significa congregado y que contiene este principio. Están congregados los que tienen un mismo pensamiento y un mismo propósito. El apóstol Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. En ese sentido, nosotros la iglesia, la congregación, no somos una asamblea en el estricto sentido que el mundo entiende. 3 o 4 o 5 o 10 personas en un mismo lugar, sino que 3 o 4 o 10 personas, pero que tienen un mismo sentido, un mismo propósito, un mismo fervor, una misma razón para estar allí, estar juntos adorando al que nos dio vida eterna. Por eso que el Señor dice, sobre este tipo de fe construiré mi iglesia, porque los que creen de esta manera no son capaces de vivir separados. Algunos hermanos dicen, yo estoy físicamente aparte, pero espiritualmente unidos. Y ahí, más adelante vamos a tener que ver esa definición, porque no hay que hacer cosa que pensamientos de ese tipo no sean otra cosa que justificar el alejarse de la comunión con el cuerpo de Cristo. Muchas personas que han caído lamentablemente en este engaño tienen la idea equivocada, que de los actos espirituales congregarse es un acto menor. En el idioma de la Biblia el Señor Jesús dijo que sobre esta fe construiré mi iglesia. Y literalmente la expresión, hay algunas denominaciones que nos dicen a los bautistas que nosotros somos un poco, o los pastores bautistas somos un poco engreídos o arrogantes, porque cuando predicamos y saben los chistes, ellos dicen, porque como dice el griego, ¿cómo? Pero es que, hermano, no tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no llegó a este mundo en español. De hecho, hasta 1960, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no existía la palabra membresía, porque no es un concepto del castellano. Bueno, por eso vamos a lo original, o tratamos de acercarnos lo más posible al original, aunque en el tema de las versiones bíblicas, las más modernas están más cerca del original. Es así. Nosotros decimos la Reina Valera 60, sí, 600 años ayudando a la salvación, amén. Pero ahora hay un pueblo que tiene no una nueva revelación, sino que una revelación ampliada. Pero para mí, en mi corazón, la Reina Valera 60 de verdad es la reina de la persona. Bueno, pero bendito sea el Señor. Así que, ¿qué es lo que deberíamos entender cuando Jesús dice mi iglesia? Por supuesto está el sentido posesivo. Mi iglesia es mía. Yo la compro con mi sangre en la cruz. Amén. Pero cuando la Biblia dice en el original mo eclesión, la palabra mo, de donde viene mi, no está en el sentido posesivo gramatical, sino que significa mí mismo. Mí mismo. Y la palabra eclesía, que fue lo que en griego se encontró más cercano a congregarse. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que dice la Biblia, y el Señor levantó ejército para ir contra, o el ejército del Señor, etc. Pero cada vez que en el Antiguo Testamento sale la palabra ejército, la palabra es congregación, para que lo entienda y lo asimile aquí en el versículo. Entonces, cuando el Señor dice, construiré mi iglesia, es decir, mi congregación,
Si nosotros, en un esfuerzo transliteral, que significa poner la Biblia palabra por palabra, ¿sabe lo que estaríamos leyendo? Estaríamos leyendo así el versículo. Porque dice, sobre esta fe, sobre esta convicción, que fue la declaración de Pedro, ¿cierto? Edificaré una congregación que es igual a mí. Y como es igual a mí, tiene tal autoridad que incluso el reino de la muerte y de las tinieblas no podrá contra ella, porque yo a ese reino lo he vencido. Eso es por eso es que es tan importante usted en su familia sacuda y diga, está en la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para el Nuevo Testamento es básicamente el primer mandamiento. Los cristianos deben vivir su fe congregados alrededor del fuego de Dios, que es la iglesia. Es tremendo lo que el Señor pone delante de nuestros ojos cuando nos atrevemos a profundizar en la palabra de iglesia. Sobre esta fe construiré un edificio, construiré mi iglesia, una congregación de hombres y de mujeres iguales a mí. Amarán a Dios como yo les amo a ellos. Tendrán el poder que yo tengo. Tendrán la palabra profética que yo he traído. Es decir, ellos serán los depositarios de la bendición de Dios para este mundo. Amén. La iglesia no es cualquier institución, no es una institución más. La iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es la congregación. Es este cuerpo igual a Cristo. Recuerde que el Señor nos dice en su palabra, ¿cuál es la meta del cristiano? Llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo. Y eso se hace en un solo madraz de cultivo, que es la iglesia. En la iglesia nacemos por su gracia, crecemos por su gracia, en la iglesia servimos por su gracia. Nadie va a llegar a ser verdaderamente miembro de la iglesia y completamente involucrado en la voluntad de Dios si no aprende estos principios. De verdad, únicamente son hermanos en la fe los que son capaces de enrolar sus vidas en estos principios. Finalmente, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Recuerden que el salmista dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste poco menor que los ángeles. Y el Señor Jesús, cuando se encarnó, también se hizo poco menor que los ángeles. Entonces, continúa el versículo. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. No hay ninguna posibilidad de que en otras condiciones nosotros verdaderamente podamos llevar este título, hijos de Dios y hermanos en la fe de Cristo. Termino
termina el versículo 12 recordando las palabras de David, que dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de tu congregación te alabaré. Queridos hermanos, nuestra fe en Cristo es con su palabra, es con oración, es con ofrenda, es con diezmo, es con alabanza, es con visitación, es con proclamación, pero por sobre todas las cosas es con congregación. No piensen, ¿y qué pasa y cuando uno siempre, nuestro propósito ha de ser estar en la casa del Señor? El Salmo 23 termina diciendo: y en la casa del Señor moraré por largo tiempo. Pongámonos en pie para orar.